Materiales en ingeniería. Los materiales son sustancias de las que están formados los objetos o productos. Materiales y energía son ingredientes básicos para el desarrollo de la humanidad desde el punto de vista material, ya que permiten mejorar su nivel de vida. Las materias primas son las que se pueden extraer de la naturaleza y que fueron el origen de la gran mayoría de los artículos que se dispusieron por mucho tiempo para aplicaciones en la humanidad, tales como los minerales, las rocas y yacimientos cerámicos y el petróleo. Son materias primas secundarias las que se obtienen a partir de las primarias, tras un proceso de ingeniería de materiales. Algunos ejemplos son el cemento, acero, vidrio y polímeros. Los materiales industriales alcanzan un amplio espectro de aplicaciones y están constituidos de las materias primas más diversas. Para proceder a su sistemático estudio es necesario restablecer familias de acuerdo con los criterios preestablecidos. Un criterio aceptado universalmente es el que singulariza las familias en función de la naturaleza de los componentes. En este sentido se habla de materiales cerámicos, metálicos y polímeros. Para que estos materiales sean utilizados en la industria de la construcción, es importante conocer la magnitud de ciertas propiedades que le permitan cumplir eficientemente con los objetivos requeridos por el sistema constructivo específico, como son resistencia, estabilidad, apariencia óptica táctil. Además debe cumplir con los patrones requeridos de sistematización, industrialización, racionalización, normalización y transportación. La resistencia de un material es la capacidad que tiene éste para soportar las condiciones externas requeridas de carga y ambientales. Dentro de esta propiedad se despliegan la tracción, compresión, torsión, flexión, esfuerzo cortante, fricción, resistencia a la humedad, resistencia térmica y resistencia acústica, mismas que serán detalladas a continuación. La compresión es la fuerza más simple de la naturaleza y generalmente es la expresión directa de la gravedad terrestre. La gravedad mantiene a todos los cuerpos naturales y estructuras creadas por el hombre firmes a la superficie terrestre, por lo tanto, es una acción mecánica que tiende a reducir el volumen de un objeto al ejercer presión sobre él. La tracción es un esfuerzo contrario a la compresión. Es una fuerza que, aplicada a un objeto, intenta estirarlo impidiéndole contraerse. Es importante mencionar que un material constructivo que será usado en una edificación debe ser evaluado únicamente en función de la tracción y la compresión que resisten. La tracción y la compresión son las bases de los esfuerzos de torsión, flexión y cortante. La torsión es un esfuerzo que ocasiona una deformación del cuerpo estructural sometido a dos partes de fuerzas que actúan en direcciones opuestas y en planos paralelos distantes, de modo que cada sección del mismo objeto sufra una rotación respecto a otra sección próxima. Por su parte, la flexión, como fuerza combinada, genera una deformación de un componente estructural cuando la pieza es sometida a fuerzas transversales, generalmente situadas en un mismo plano y que actúan perpendicularmente al eje de la pieza. Por el efecto de estas fuerzas, la pieza cede y se deforma. La resistencia al agua es necesaria en la mayoría de los materiales de construcción. Si el material se degrada o pudre con el contacto directo del agua, se pierden entonces sus propiedades de uso en la industria de la construcción. Si el material resiste a la humedad ambiental y también a la acción directa del agua, su durabilidad aumenta y su versatilidad también. La resistencia térmica es fundamental para un material que es usado en un componente constructivo. No solo debe resistir las inclemencias de un incendio, sino procurar al espacio interno el aislamiento térmico necesario para crear un ambiente agradable. En climas cálidos o fríos, el material que integra al componerse puede ayudar a mantener una temperatura aceptable en el interior de la edificación. Los materiales poco densos son mejores aislantes térmicos que los materiales muy densos. Por otro lado, la resistencia acústica es un factor poco evaluado en los materiales usados comúnmente en la construcción. Sin embargo, el aislamiento acústico es muy importante en una edificación. Un componente constructivo cuya función sea dividir el espacio debe asegurar el mínimo de privacidad y tranquilidad interior. Por lo general, los materiales que son aislantes térmicos son buenos aislantes acústicos.
La estabilidad de un material es la capacidad que tiene éste de mantener su integridad física y dimensional a pesar de las condiciones externas incidentes a lo largo de un tiempo determinado. El material debe reunir cierta estabilidad dentro de los intervalos permisibles que permitan una deformación aceptable, una constancia en su estado físico, una durabilidad, una persistencia en su volumen, poca fragilidad, una persistencia en su acabado y por último una disponibilidad en función de su abasto local. La deformación aceptable es la característica propia de un material de mantener su forma constante a pesar de los esfuerzos incidentes sobre él. Cuando se trabaja una estructura dentro del intervalo de las deformaciones temporales, se dice que se trabaja dentro del límite elástico del material. Si se diseña una estructura dentro del intervalo de resistencias, donde la deformación comienza a ser constante o permanente, sin llegar a la ruptura, se dice que se trabaja dentro del límite plástico del material. El peso de un material depende de su relación ligereza-densidad. Un material muy denso es pesado, mientras que los materiales poco densos son ligeros. La persistencia cromoáptica debe estar presente en cualquier componente constructivo, pues un material que pierde su textura con el uso o el color con el contacto de la radiación solar no es adecuado para la construcción. Dentro de la apariencia óptico-áptica entra la plasticidad, la maleabilidad y la versatilidad. La plasticidad en la industria de la construcción es la capacidad de los materiales de permitir su aplicación a formas libres constructibles, es decir, es plástico si adquiere determinada forma por efecto de un proceso de producción, conservándola indefinidamente o permanentemente después de su fabricación. Los materiales predominantemente plásticos permiten su moldeabilidad, siendo la capacidad de un material de permitir que el componente que conforma puede ser reproducido ampliamente mediante un molde específico y único. A este proceso se le llama producción en serie. Cuando se requieren materiales en que alguna de sus propiedades es débil, se utilizan materiales compuestos que son dos o más materiales tendientes a mejorar las proporciones débiles en unos y potenciar las fuertes de los otros, pero conservando fuertemente su forma inicial. El material a potenciar de propiedad débil se denomina matriz y el que potencia se denomina refuerzo. El concreto armado es un ejemplo universal de material compuesto, en donde la matriz es el concreto, el cual es reforzado por varilla metálica para conseguir mejor resistencia a la tracción. También se pueden componer polímeros con metales y cerámicos, o metales con cerámicos, en el que el primer material nombrado es la matriz. El objetivo de los materiales compuestos es obtenerlos a bajo costo pero con una alta resistencia. Por ejemplo, cuando se mezcla acero con titanio, se obtiene un material muy resistente a la corrosión. Otros ejemplos son el tripley de madera, la fibra de vidrio, adobe y concreto asfáltico. El concreto es una mezcla de agregados y pasta. La pasta compuesta de cemento y agua une a los agregados, arena y grava o piedra triturada. Una masa semejante a una roca, pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el cemento y el agua. Los agregados generalmente se dividen en dos grupos, finos y gruesos. Entre menos agua se utilice, se tendrá una mejor calidad de concreto, a condición que se pueda consolidar adecuadamente. Menores cantidades de agua de mezclado resultan en mezclas más rígidas, pero con vibración a uno de las mezclas más rígidas pueden ser empleadas. Para una calidad dada de concreto, las mezclas más rígidas son las más económicas. Por lo tanto, la consolidación del concreto por vibración permite una mejora en la calidad del concreto y en la economía. Las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido se pueden modificar agregando aditivos al concreto, usualmente en forma líquida, durante su dosificación. Los aditivos se usan comúnmente para ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento, reducir la demanda de agua,
aumentar la trabajabilidad, incluir intencionalmente aire, ajustar propiedades del concreto. Después de un proporcionamiento adecuado, así como dosificación, la colocación, la consolidación, el mezclado, acabado y curado, el concreto endurecido se transforma en un material de construcción resistente, no combustible, durable, resistente al desgaste y prácticamente impermeable, que requiere poco o nulo mantenimiento. El concreto también es un excelente material de construcción porque puede moldearse en una gran variedad de formas, colores, texturizados para ser usado en un número ilimitado de aplicaciones. Materiales de construcción. Un material de construcción es una materia prima o con frecuencia un producto manufacturado empleado en la construcción de edificios u obras de ingeniería civil. Tipos de materiales. Se pueden dividir en arena, arcilla, piedra, metálicos, orgánicos y sintéticos. Arena. Se emplea arena como parte de morteros y hormigones. El principal componente de la arena es la sílice o dióxido de silicio. De este compuesto químico se obtiene vidrio, material transparente obtenido en el fundido del sílice. Fibra de vidrio, utilizada como aislante térmico o como componente estructural. Arcilla. La arcilla es químicamente similar a la arena. Contiene además de dióxido de silicio, óxidos de aluminio y agua. Su granulometría es mucho más fina y cuando está húmeda es de consistencia plástica. La arcilla mezclada con polvo y otros elementos del propio suelo forma el barro, material que se utiliza de diversas formas. Cuando la arcilla se calienta a elevadas temperaturas, este se endurece creando los materiales cerámicos como el ladrillo, la teja y el azulejo. Piedra. La piedra se puede utilizar directamente sin tratar o como materia prima para crear otros materiales. Entre los tipos de piedra más empleados en construcción destacan el granito, tradicionalmente usado en toda clase de muros y edificaciones. Adoquín, ladrillo de piedra con el que se pavimenta algunas calzadas. Mármol, piedra muy apreciada por su estética. Se emplea en revestimientos en forma de losa o baldosa. Piedra caliza, piedra más usada en el pasado que en la actualidad para paredes y muros. Arenisca, piedra compuesta de arena cementada. Ha sido un popular material de construcción desde la antigüedad. Grava, normalmente canto rodado. Mediante la pulverización y tratamiento de distintos tipos de piedra se obtiene la materia prima para fabricar la práctica totalidad de los conglomerantes utilizados en construcción. El cemento se usa como conglomerante en diversos tipos de materiales. Mortero. El cemento mezclado con arena y grava forma el hormigón, que puede utilizarse solo o armado. El yeso también se combina con el cartón para formar un material de construcción de gran popularidad en la construcción actual, frecuentemente utilizado en la elaboración de tabiques. Metálicos. Los más utilizados son el hierro y el aluminio. El primero se alía con carbono para formar acero, empleado para estructuras ya sea por sí solo o con hormigón, formando entonces el hormigón armado, así como perfiles metálicos redondos, acero inoxidable y acero corte. Otros metales empleados en construcción pueden ser el aluminio en carpinterías y paneles solares, el zinc, el titanio, el cobre, el plomo y el hierro. Orgánicos. Fundamentalmente la madera y sus derivados, aunque también se utilizan o se han utilizado otros elementos orgánicos vegetales como paja, bambú, corcho, lino, elementos textiles o incluso pieles animales. Sintéticos. Algunos de los materiales sintéticos son el PVC, con el que se fabrican carpinterías y redes de saneamiento, entre otros. El suelo vinílico, normalmente comercializados en forma de láminas continuas. El polietileno, en su versión de alta densidad, es muy usado como barrera de vapor, aunque tiene también otros usos. El poliestireno, empleado como aislante térmico. Y el poliestireno expandido, material de relleno de buen aislamiento térmico. Tabique.
El tabique es un elemento constructivo que se realiza para cerrar o dividir un espacio interior. Un tabique es una división fija sin función estructural y su construcción se puede llevar a cabo con distintos materiales como son ladrillos, placas de yeso, placas de hormigón, paneles prefabricados de cartón y yeso, etc. Los diferentes tipos de tabique son: panderete. Este tipo de tabique se construye con ladrillos de hueco sencillo del tipo H, de 4 o 5 centímetros de grosor, y colocados de canto. Se utiliza para la división de todas las dependencias dentro de una misma vivienda o local, excepto las que delimiten zonas húmedas como cuartos de baño o cocina. En este tipo de tabique no se puede alojar ningún tipo de conducción con diámetro superior a 2 centímetros, puesto que si los diámetros de los tubos fueran mayores, al practicar las rozas para empotrarlos se cortaría el tabique. Según la normativa vigente y para tabiques en longitudes no superiores a 3.5 metros, el tabique de panderete debe de quedar arriostrado, es decir, fijado al menos por dos de sus lados opuestos verticales en pilares, muros y otros tabiques, y horizontales en forjados o vigas. Tabicón. Este tipo de tabique se construye con ladrillos del hueco doble del tipo H, de 9 centímetros de grosor y colocados de canto. Se utiliza para la división de zonas húmedas, cuartos de baño o cocinas. Su grosor permite el alojamiento de conducciones de agua o eléctricas de diámetros superiores a 2 centímetros. Según la normativa vigente y para tabicones en longitudes no superiores a 4.5 metros, el tabicón debe quedar arriostrado, es decir, fijado al menos por dos de sus lados opuestos verticales en pilares, muros y otros tabiques, y horizontales en forjados o vigas. Cítara de ladrillo hueco doble. Este tipo de tabique se construye con ladrillos de hueco doble del tipo H. Los ladrillos se colocan por tabla, con lo cual el grosor del tabique aumenta de 9 a 11.5 centímetros y se realiza para la división de módulo de habitaciones en hoteles, residencias y hospitales. Según la normativa vigente y para cítaras no superiores a 5 metros, la cítara debe quedar arriostrada, es decir, fijada al menos por dos de sus lados opuestos verticales en pilares, muros u otros tabiques y horizontales en forjados o vigas. Cítara de ladrillo macizo. Este tipo de tabique se construye con ladrillos macizos del tipo M o P de 11.5 centímetros de grosor, pues se colocan por tabla. Se utilizan para la separación de viviendas y locales contiguos. También se emplea en la división de zonas comunes con viviendas, módulos de habitaciones en hoteles, residencias y hospitales, oficinas y centros docentes. Según la normativa vigente y para cítaras de ladrillo macizo no superiores a 6 metros, la cítara de ladrillo macizo debe quedar arriostrada, es decir, fijada al menos por dos de sus lados opuestos verticales en pilares, muros u otros tabiques y horizontales en forjados o vigas. Block. Son elementos de concreto, los cuales se fabrican en una gran diversidad de formas y dimensiones. Por lo regular se producen en moldes de madera, concreto, metal, fibra de vidrio, etc. Debido a la gran variedad de formas y aplicaciones, durante su proceso se emplean diferentes métodos, que van del colado directo hasta la utilización de la más sofisticada maquinaria, en la cual la dosificación de los materiales se aplica por medio de computadoras. Fabricados a base de concreto de alta resistencia de 300 a 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo regular se utiliza el curado a vapor, que aunado a la modulación y elaboración en planta, se obtiene un alto grado de industrialización con una excelente calidad. Se elaboran a partir de áridos seleccionados, grava y arena, de alto peso específico, y agregando el color que el cliente o proyectista elija. Se obtienen elementos vibrocomprimidos de diferentes figuras, de tal manera que al unirse los elementos se forma un diseño armonioso y cromático. Dentro de estos elementos se encuentran los siguientes, por mencionar algunos: block hueco, block con fondo, block macizo, guarniciones, adoquines, etc. Block hueco. Se utiliza para todo tipo de muros. Su colocación es rápida, ahorro en cimbras, debido a que por sus huecos se elaboran castillos integrados. Cada pieza pesa 14 kilogramos y tiene un rendimiento de 12.5 piezas por metro cuadrado. Cuenta con una resistencia de 90 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
En colores se maneja en gris natural y sobre pedido se puede fabricar cualquier color. Blot macizo. Se utiliza para bardas, casas de habitación, bodegas y naves industriales, etc. Cuenta con un mayor rendimiento al colocarlo por su tamaño. Cada pieza pesa 13 kilogramos y tiene un rendimiento de 12.5 piezas por metro cuadrado. Cuenta con una resistencia de 60 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Impermeabilizantes. Tanto las antiestéticas manchas de humedad sobre la superficie de un muro como las dañinas infiltraciones se pueden evitar con una amplia gama de materiales impermeabilizantes, que va desde simples recubrimientos líquidos incoloros hasta sofisticados sistemas de membranas impermeables. Más allá del producto requerido, hay recomendaciones generales que permiten proteger cimientos, muros y cubiertas del avance de la humedad. El sistema de impermeabilización puede ser de masa, aplicable en el corazón de la estructura o superficial, que se instala sobre las caras visibles. En el primer caso, los aditivos impermeabilizantes pueden agregarse a la mezcla para albañilería, junto con el agua para conseguir morteros menos absorbentes. Este tipo de solución resulta muy común, sobre todo en estucos para fachadas, baños, cocinas, estanques o cimientos de construcciones en terrenos húmedos. Para la impermeabilización superficial también hay una gran cantidad de alternativas, desde los hidrorrepelentes más simples hasta las membranas impermeables más sofisticadas. Claro que la protección en la superficie y masa de las estructuras debe complementarse con un adecuado sellado de uniones, especialmente en los encuentros de vanos de ventanas y puertas, juntas de tabiques con pisos y muros, y además de las juntas propias de la construcción, en las que las uniones se pueden ser sellantes sofisticados como membranas perforadas de perfiles o burletes presentes en obras civiles, o sellantes de silicona de cura neutra en juntas de ventanas, además de los poliuretanos que otorgan mayor adherencia y elasticidad. En la elección del tipo de impermeabilizante se deben tomar en cuenta factores como el clima, la humedad y el tipo de elemento a proteger. Por ejemplo, si se desea impermeabilizar un subterráneo expuesto a napas, se debe usar un sistema sumamente eficiente, preferentemente membranas impermeables del tipo PVC de 1 o 2 milímetros, o las membranas bentoníticas con HDPE polietileno de alta densidad. Para superficies horizontales y verticales que reciben acumulación de aguas, se recomiendan membranas asfálticas, acrílicas de PVC o membranas líquidas de poliuretano, que poseen gran resistencia al agua posada y capacidad de memoria para volver a su forma original casi en un 100%. En cambio, si se tiene hormigón en el muro de fachada de una vivienda o edificio, basta con un hidrorrepelente de base de silicona, especialmente para superficies como porosas a la intemperie. En losas, particularmente en las sin pendiente, la impermeabilización es más compleja. Se puede usar revestimientos acrílicos con espesores que varían de 0.6 a 2 milímetros dependiendo de la zona climática, y además de membranas impermeables. La resina. ¿Qué es la resina? La resina es una secreción orgánica que producen muchas plantas, particularmente los árboles del tipo conífera. Es muy valorada por sus propiedades químicas y usos asociados, como por ejemplo la producción de barnices, adhesivos y aditivos alimenticios. También es un constituyente habitual de perfumes y incienso. La resina es una mezcla compleja de terpenos, ácidos resínicos, ácidos grasos y otros componentes complejos, como alcoholes, ésteres, etc. La proporción de cada componente es función de la especie arbórea, y en el origen geográfico, los valores típicos son el 60 al 75% de ácidos resínicos, del 10 al 15% de terpenos, de 5 al 10% de sustancias varias y agua. Por destilación a presión ambiente es posible separar dos fracciones, del 60 al 75% de colifornia, del 15 al 25% de aguarrás y agua. ¿Qué son los composites? Los composites o resinas compuestas son materiales sintéticos mezclados heterogéneamente formando un compuesto. Como su nombre indica, están formados por moléculas de elementos variados. Estos componentes pueden ser de dos tipos, los de cohesión y los de esfuerzo. Los componentes de cohesión envuelven y unen componentes de refuerzo, o simplemente refuerzo, manteniendo la rigidez y la posición de estos. Los refuerzos dotan al conjunto de unas propiedades físicas que mejoran la cohesión y la rigidez. Así pues, esta combinación de materiales confiere al compuesto unas propiedades mecánicas notablemente superiores a las de las materias primas de las que proceden. Tales moléculas suelen formar estructuras muy resistentes y livianas. Por este motivo se utilizan desde mediados del siglo XX en los variados campos: aeronáutica, fabricación de prótesis,
astro y cosmonáutica, ingeniería naval, ingeniería civil, artículos de campismo, etc. Nos encontramos composites en la construcción de naves industriales, perfiles de fibra de vidrio de protrusionados, autonivelantes de spots y parasuelos, como laminados de protección, anticorrosiva, resinas de vinil ester y epoxi, y estructuras de hormigón de polimérico, piscinas, piezas resistentes al fuego, en la rehabilitación de fachadas de edificios, etc. En Resinas Castro disponen de una extrema gama de materiales adaptados al sector de la construcción, resinas para laminados, coladas, autonivelantes, pinturas, espumas de poliuretano, elastómeros, fibras, mallas, tejidos. Tipos de resina. La resina epoxi presenta excelentes propiedades mecánicas y de gran resistencia a la corrosión, por lo que en general están constituidas por dos componentes que se mezclan previamente a su uso. Al mezclarse, las resinas como el agente catalizador reaccionan causando la solidificación de la resina. Su curado se realiza a temperatura ambiente. Durante ese curado o secado se forman enlaces cruzados, con lo que se hace su peso molecular sea más elevado. Resina melamínica. Resina sintética termoestable, resistente al calor y a la mayoría de los ácidos. Se emplea en la fabricación de laminados y revestimientos superficiales. Resina de urea formaldehído, formada por la condensación de la urea y el formaldehído. Posee una gran resistencia al calor y se usa en la fabricación de adhesivos y revestimientos superficiales.